Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, anteúltima clase, ya casi estamos. Eh, bueno, esperamos que se termine de conectar, ya el examen ahí estaba mirando, está casi terminado. Esta semana se van a pasar las notas, así que, tal como ya sabían, se podía desaprobar hasta dos cuestionarios o no hacerlos en cada materia, ¿sí? Así que si alguien desaprobó, no hizo o tuvo un problema con tres cuestionarios, ya no estaría regular. Vayan prendiendo las cámaras. Bueno, anteúltima clase, llegamos bastante bien con el programa. Vamos a tener esa clase de repaso que les había dicho y ahí vamos a terminar de redondear algunos temas. Eh, Hoy vamos a ver un tema que en Argentina es bastante prevalente. Vamos a ver un poco de infección de transmisión sexual, de las más relevantes, de los ítems que sí o sí tienen que tener bien fresco para la consulta. Vamos a ver actualización de infección urinaria, ¿eh? Para que ya noten qué tratamiento van a usar cuando tengan su sello. Y vamos a Doctor, ver, sí. perdón, la próxima semana entonces tenemos clase de repaso. Casi. Vamos a ver una parte de respiratorio y vamos a tener una parte de clase de repaso. Bien, es que tengo pregunta de hipertensión arterial, no sé si al fin me quedo o dejo Sí, para la próxima sí, semana. sí. Si hoy llegamos lo charlamos y si no lo dejamos para el martes. ¿Eh? ¿Te Dale, parece? dale, gracias. Eh, ¿Qué les iba a decir? Van a ver lo que se llama en Argentina abordaje sindromático, ¿sí? Que ahora les voy a explicar y que se utiliza mucho en atención primaria. Y vamos a ver tema de dengue. Les cuento que la clase está actualizada, así que si bien yo les abrí todas las clases cuando pensábamos que se terminaba más rápido la materia, ahora les voy a cargar esta clase que tiene algunos cambios. Y esto es así, ¿no? En medicina siempre hay que ir actualizando algunos ítems que van cambiando o indicaciones que van cambiando. Vamos a centrarnos en lo más relevante de la clase. Después hay un montón de temas que ustedes estimo que ya van a manejar. eh, y teniendo por ahí la experiencia del hospital y de los residentes que arrancan el primer año y demás, hay muchos errores que se repiten, ¿sí? Entonces creo que o es un error formativo o por ahí también falta el criterio médico, ¿no? Que es lo que yo le digo que por ahí es bastante difícil y que lo vamos haciendo todos los días. El criterio médico es el que si vos ocultás a un paciente y te quedás tranquilo con tu estetoscopio, no le pedís ningún examen complementario. Y el que todavía no tiene criterio médico, quizás le pide una placa, ¿no? Eh, Antes de arrancar la clase, quiero ver algunas cositas a ver qué les parece. Delfina, ¿cómo estás? Hola, buenas, ¿cómo va? Bien. Delfina, si yo te mostraría un laboratorio de orina, ¿sí? Llamale sedimento de orina. Y te diría, ¿tiene o no tiene una infección urinaria este paciente? ¿Qué mirarías de ese sedimento de orina? ¿Qué le darías importancia? Eh, no sé, células epiteliales, por ejemplo. Lo más relevante, si tenés que contestar una sola cosa, ¿qué mirarías de todo eso? No sé. Los leucocitos por campo. Qué Ok, lindo. esperen, esperen, esperen. No quiero que conteste otro, ¿sí? Porque seguramente en la audiencia, si quieren llamarla así, pseudo aula, alguien sabe estas respuestas. Pero quiero que vean que hay algunos errores muy frecuentes que se repiten y necesito que hoy esto no se repita más, ¿eh? O sea, después que termine la clase, ¿sí? Enrique, ¿cómo estás? ¿Puedes activar el micrófono? Yo te veo, ¿eh? ¿Yo? No, 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 Enrique Ah, Nata, que ahí ya me ah, saludó, ahí lo vi justo. ¿Puedes activarlo? Sí, ahora pude. Ah, ahí Hola, está. ¿cómo estás? Bien, vos. Todo bien. Enrique, consultita. La pregunta que le hice a la compañera es bastante frecuente de que pase en el hospital y que haya errores diagnósticos en cuanto a un sedimento de orina. Pero vamos a cambiar la pregunta. Si yo te diría, ¿qué antibiótico de todos los que estudiaste a lo largo de la carrera utilizarías para una cistitis en una mujer de 25 años? ¿Qué utilizarías de primera elección? Nitrofurantoína. Bien, vamos a ponerle que no hay nitrofurantoína. ¿Qué otro antibiótico usarías? Fosfomicino, TMS.
Bien, se nota que estudiaste. O haces prácticas o la tenés clara. Bien. Y si yo te digo, soy tu compañero y te digo, Enrique, tengo acá un montón de muestras de ciprofloxacina, ¿la usarías o no? Y la verdad que no, porque hoy en día en Argentina ya tiene bien establecida la resistencia del E. coli, que es la 70% de los casos de cistitis bacteriana en las mujeres, ¿no? Estamos hablando de una no complicada. De una no complicada, tal cual. ¿Y la quinolona para qué la reservarías? En caso masculino, para prostatitis, tiene bien Más buena grave, más preventación. grave, más grave. ¿Para qué la reservarías? Y neumonía. Ok, no está mal la respuesta, ¿eh? ¿Y para qué tipo de neumonía? Porque es muy específica la neumonía que vos querés cubrir con una quinolona. La verdad, Agente, lo que agente, tengo, sí, no, agente causal, más que nada. ¿Qué quisieras cubrir con una quinolona en algo respiratorio? los grannegativos. Por ejemplo, Por ejemplo, una Klebsiella. ok, las quinolonas, igual lo vamos a ver la clase que viene. De bacteroides, Doc. No, van a ver que cuando veamos la parte de POC, lo reservamos más que nada la levofloxacina para pseudomona, ¿sí? Si bien cubre neumococo, pero se reserva para pseudomona, ¿eh? Un antibiótico que lo podemos usar ambulatorio y es el único que podemos usar ambulatorio para cubrir pseudomonas. Si no, tenemos que usar medicación intrahospitalaria. Pero sí la reservaríamos para una pielonefritis, que ahora después vamos a ver por qué. Celeste, ¿cómo estás? ¿Por qué reservamos una quinolona para una pielonefritis? ¿Por qué? ¿Por qué no usamos fosfomicina? ¿Por qué no usamos TMS? Hola, Doc, ¿Cómo porque estás? logra una buena concentración en sangre. Bien, ¿y a dónde va a llegar? ¿A dónde crees que llegue eso? ¿Cuál es el riesgo de una pielonefritis a diferencia de una cistitis? Una Vía bacteremia. alta, Antes de la bacteriemia, ¿qué te puede causar? Un daño renal. insuficiencia renal. No, no, no. O sea, puede causar, pero sería muy raro. No, o sea, tendría que pasar un montón. Pero ¿qué se forma en el riñón si tenemos una pielonefritis? ¿Qué se puede formar? Un absceso, ¿no? Abscesos. Un absceso, ¿sí? Eso, o sea, normalmente tratamos de que eso no pase, pero necesitamos un antibiótico que tenga buena penetrancia, cosa que los que nombró el compañero al principio, Enrique, no tiene, ¿sí? Pero sí sirven para infección urinaria baja. Doc, no escuché el primero que dijo Enrique. TMS y el anterior, ¿cuál había dicho? Dijo nitrofurantoína, dijo un Listo. montón. Hoy van a ver que Enrique no se equivocó Pero Fomicina. casi, Cipro no puede ir para baja. Fosfomicina, dije. Ah, sí, fosfomicina. fosfomicina también. Hoy vamos a charlar de todos los tratamientos de primera elección. Eh, ¿Y por qué lo cargaba Enrique? Le decía que casi no se equivocó con nada, porque en realidad hoy vamos a ver que el TMS ya no es de primera elección, es de segunda, ¿sí? Pero también les voy a contar la verdad de que por qué uno dice esto es de primera, esto de segunda y de dónde salen esos datos. Y como siempre le digo, si ustedes razonan cada antibiótico y qué bacteria quieren cubrir, por ahí lo de hoy se lo van a olvidar, pero cuando estén con el paciente se lo van a acordar, ¿sí? Y eso es lo que necesito que razonemos, ¿eh? Sí, ¿alguien habló? Ok. Así que voy a ir pasando las diapo y vamos a hacer por ahí hincapié a lo que considero más relevante de la práctica médica. Enrique no se equivocaba, la mayoría de las mujeres van a tener infecciones urinarias, esto tiene que ver con la anatomía que ustedes ya saben, con la longitud de la uretra y la cercanía a la región anal, así que eso no es relevante. Lo que es relevante es que prácticamente más de la mitad va a tener infecciones urinarias. ¿Y más de la mitad de quién? De las mujeres sexualmente activas. Entonces van a ver que nosotros, nuestra clínica, ¿sí? Nuestro examen físico va a cobrar mucha relevancia porque muy pocas veces solicitamos exámenes complementarios cuando estamos en presencia de una cistitis barra infección urinaria baja. Las estadísticas dicen que cuando una mujer no es sexualmente activa, la probabilidad de tener una infección urinaria baja disminuye mucho. Entonces, a veces, alguna biografía dice que tendríamos que estudiarla. Cuando tenemos un paciente pediátrico menor a un año, no sé si recordarán, pero las infecciones urinarias se estudian con estudios de imágenes, porque tratamos de buscar alguna normalidad del aparato urogenital, ¿eh? O sea que en un niño, por ejemplo, es normal que pidamos una ecografía.
cosa que en el adulto no lo hacemos, salvo que sospechemos un cólico renal. Si sospechamos un cólico renal por la clínica, el que vio un paciente con cólico renal no se lo olvida más, porque es el típico paciente que entra golpeando una puerta, gritando, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente que los hombres somos mucho más exagerados que las mujeres, porque las mujeres pasaron normalmente por un parto y casi que la escala de dolor es muy similar, ¿eh? Una contracción uterina comparado con un dolor de tipo cólico renal. La mayoría de las infecciones urinarias no van a tener ningún problema, doctores, en tratarlas, en hacer el seguimiento, va a estar bien. Y de hecho antes existían unas tiritas reactivas que, como las tiritas reactivas normalmente o cambian de color y demás, que se podían utilizar en reemplazo de un sedimento de orina. Eso casi en APS no se utiliza, les cuento la verdad, y van a ver que una infección urinaria baja, a diferencia de una alta, la clínica va a cambiar un montón. Yo te pregunto, Damián, justo te veo. Si vos tendrías que revisar a un paciente que viene por síntomas urinarios, ¿sí? ¿Cómo sería tu examen físico? No la anamnesis, tu examen físico. ¿Qué harías? ¿Lo acostás, lo parás, lo sentás, ocultás, percutís? ¿Qué haces? En el examen físico, Sí. le haría puño de percusión, Ok, la sentás. la siento, le hago puño de percusión Ok. y le, le tocaría La acostás. la acuesto Ok. y trataría de palpar bajo el ombligo, no me sale el Esa nombre. sería la región hipogástrica, pero ¿quieres palpar la parte hipogástrica o ciertos sectores en particulares? Y trataría de buscar los puntos uretrales, a ver si Los puntos ureterales, tal cual, porque en realidad ureterales. no están casi en la región hipogástrica, están un poquito más laterales y tenemos los superiores, los medios y los inferiores. Los inferiores casi que no los palpamos en un examen normal, porque obviamente invadís mucho a la paciente, pero sí, recordemos que siempre que revisamos el abdomen, siempre, siempre, siempre hacemos semiología de abdomen, no es que voy a palpar directamente, ¿eh? Eso es importante porque después veo a los médicos que por ahí van y directamente van a hacer la palpación. Y la verdad que los ruidos hidroaéreos son importantes. Imagínate, Damián, de poner el estetoscopio y que tenga silencio auscultatorio. Epa, estamos en presencia de un hilio. Sí, Es algo grave, ¿sí? sí. Entonces, si bien Puede les ser cuento, referido el ilio a una tal, infección, ¿no? tal También. cual, sí, 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 sí. De hecho, me acuerdo, ustedes, bueno, vos, Damián, tenés más o menos cercano a mi edad, pero los que son más chicos, capaz que ni saben quién es un sindicalista muy importante argentino que se llama Moyano, que es de camioneros. Yo cuando cursaba la facultad decían, es como Moyano un hilio, porque en una operación, después ustedes tienen un hilio posquirúrgico que dura horas normalmente. Entonces, decían que si vos tocas un órgano, paran todos, ¿eh? Por eso le hacían la similitud al sindicalista. Así que sí, tal cual, podés tener un dolor referido entre presencia de una infección o algo hasta más grave. La mano de ocultor es raro que lo hagamos, esa es la verdad, en la práctica no lo hacemos todo el tiempo, pero sí lo demás, ¿sí? Así que necesito, ya que estamos en esta parte, Nicole, ¿cómo estás? Contame cómo haces una semiología abdominal. Bueno, primero hago la inspección para ver si el abdomen está extendido todo y Ok, después hacer la hago la inspección. auscultación de las partes del abdomen. Me quedo, creo que 5 segundos en cada punto. Después hago la percusión, la palpación y Y ahí terminó. Bien, escucharon todos, ¿no? Nada de estar metiendo la mano antes de poner el estetoscopio, eso es lo más importante, ¿sí? Si no, los ruidos hidroaéreos se alteran un montón. Así que sí, tengan esa, no sé si llamarle conducta, practicidad, lo que quieran, pero no empezar a deformarse. Porque si empezamos a hacer después palpar directamente, créanme que eso es casi un vicio de estar alterando lo que aprendimos en semiología. Y después cuando tenemos que escribir una historia clínica y describir lo que evaluamos, esto es importante, por ejemplo, ¿eh? Bien, sigamos un poquito más. La disuria, la poliaquiuria, el tenesmo vesical es normal, ¿eh? Es normal en las infecciones urinarias altas y bajas. Ahora vamos a un poquito más de lo que dice el libro.
Chicos, pregunten fecha de última menstruación, pregunten la presencia de flujo. Mucha sintomatología es similar, a una paciente que tiene flujo y las características de ese flujo. Si la paciente tiene vómito, cefalea, no me cambia si es alta o baja, ¿ok? Eso es importante, ¿eh? Si yo tengo hematuria, no me cambia si es alta o baja. Ahora, si el paciente tiene dolor lumbar, ¿sí? Como decía Damián, le haces puño percusión, le duele y tiene fiebre, eso es una pielonefritis hasta que se demuestre lo contrario. ¿Alguien tiene duda de esto? ¿Saben por qué les digo? Porque esto lo identificamos en menos de 3-4 minutos en el consultorio, ¿sí? No pasa mucho más tiempo que eso. La principal bacteria que vamos a estudiar en las infecciones urinarias es la Escherichia coli. Pero el Proteus, por ejemplo, se ve asociado a litiasis renal. La Klebsiella en pacientes que tuvieron alguna internación, ¿sí? Más que nada quizás en UTI, en Yorrún, en terapia intermedia. El Streptococcus agalactiae es muy frecuentes en pacientes inmunodeprimidos, como por ejemplo una embarazada, y enterococos pacientes que tuvieron algún cuadro gastrointestinal. Si el paciente tiene diarrea y usa pañales, bueno, ahí está justamente muchas veces la posibilidad de un contagio. Ahora, ¿por qué les decía? Vamos a ver de dónde sale el tema de los antibióticos, qué es bueno, qué es malo. Este es un trabajo que hizo la ciudad de Buenos Aires, en donde compararon la resistencia global, ¿sí?, de antimicrobianos. Siempre hablando de la Escherichia coli, ¿no?, que es la bacteria más frecuente. Fíjese que en la ampicilina sulbactam, 37% de resistencia. Este es el famoso ampicilva, que se usa mucho para neumonía, mucho para paciente inmunocomprometido, por ejemplo, un paciente POC. La cefalexina, un antibiótico que lo podemos usar en la embarazada, 28%, el TMS 22%, y fíjense que la Cipro 5%. O sea que la ciudad de Buenos Aires dice, la verdad que las quinolonas excelentes. Ahora, tenemos un problemita. El problema radica en que los estudios se hacen con los resultados de los urocultivos. Entonces, lo que estamos estudiando principalmente son pielonefritis, no cistitis. ¿Me siguieron eso? Una vez un residente me dice, che Luis, ¿y si hacemos un estudio de cistitis para ver la resistencia? Y está bueno, es un estudio. Tenés que ir a hablar con el laboratorio y decirle, miren que vamos a mandar toda la cistitis a urocultivo, cosa que no se hace, salvo en un paciente inmunocomprometido o en un hombre. ¿Y saben lo que nos dimos cuenta en las infecciones urinarias bajas? Que prácticamente no hay resistencia. Pero eso no quiere decir que a nivel nacional no haya resistencia. Quiere decir que en el medio que yo estaba trabajando no había grandes resistencias. Entonces, ¿qué les aconsejo? Si ustedes quieren hacer un estudio, lo podrían hacer tranquilamente en el medio que les toca trabajar. No es lo mismo trabajar en el interior de una población de 20.000 habitantes que trabajar en un municipio de Buenos Aires que tiene 700.000 habitantes. ¿Ok? El acceso a la polifarmacia va a cambiar un montón. ¿Sí? No es lo mismo en una población chiquitita que tiene mucho más acceso a los médicos que una población grande que quizás para sacar un turno tienen 2 meses. Eso es lo que necesito que empiecen a razonar. Porque lo que vamos a ver ahora quizás les sirva como un panorama general y vamos a hablar de lo que dice la Asociación Argentina de Infectología, que es muy importante en Argentina, quizás no tan importante en Brasil, por ejemplo, por decirles algo. ¿eh? O quizás no tan importante en Europa. Grábense esto, por favor. Las infecciones urinarias bajas, el diagnóstico es clínico. Cuando era residente, creo que les conté a ustedes, yo solicitaba sedimentos de orina y mi instructor me dice, ¿por qué solicitas sedimento de orina? Y bueno, uno siempre tiene alguna respuesta para dar. Y él no es que me lo prohibió, sino que esperó que un sedimento de orina venga normal. Entonces me dice, bueno, ¿y ahora qué vas a hacer, Luis? ¿La vas a tratar a la paciente o no? A lo que yo le contesté, sí, la voy a tratar. ¿Y entonces para qué pediste el sedimento de orina? Vamos a definir todos los estudios de orina para que ustedes no se confundan. Ustedes van a tener lo que se llama sedimento de orina, que es simplemente juntar una muestra de orina al azar en un frasco que no es estéril.
en un frasco que no es estéril. Y ustedes ahí van a ver si tiene el recuento celular, en algunos lugares le van a decir por campo, otro por milímetro cúbico. Ahora lo vamos a charlar. La famosa orina completa es el que te muestra, además de esto, por ejemplo, la densidad de la orina. Eso es lo que se pide muchas veces en consultorio. Y después tenemos la orina de 24 horas, que es la que vimos en hipertensión arterial y diabetes. ¿Todos entendieron esa diferencia? En una guardia se pide sedimento de orina si es que van a pedir. Ahora definamos cómo hacemos un diagnóstico. Doc, perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, Entonces, no siempre pedimos un sedimento urinario en la guardia si ya tenemos la certeza de que el paciente está cursando una infección urinaria. tal cual. Y te digo por qué, Celeste, para no cometan los mismos errores, ¿no? El instructor logró su cometido y yo hoy en día jamás pediría un sedimento de orina, pero bueno, eso también es parte de la formación médica, ¿no? Imagínate esto, yo para un sedimento de orina agarro una orina tuya, una gota, la pongo en el microscopio y cuento, literalmente contás con el microscopio cuántas células tenés. Si vos, por ejemplo, estás menstruando, los glóbulos rojos me desplazan a los blancos. Entonces quizás me venga, no sé, 3 leucocitos por campo, y eso no quiere decir que vos no tengas una infección urinaria. ¿Se entiende? Así que el diagnóstico es 100% clínico. Y además ponete a pensar el mismo ejemplo que me pasó a mí. Si vos tenés disuria, polaquiuria y tenés movesical, con seguimiento de orina normal, ¿no vas a tratar eso? ¿Se Claro, entiende? yo lo pensaba por ese lado, porque una vez me pasó que estaba con un médico y medicó a la paciente sin hacerle un seguimiento y la paciente le preguntó si no le iba a hacer ningún análisis de orina. Y el médico le dijo que no era necesario porque ya con la clínica ya era suficiente. Por eso me quedó esa duda si tenemos que hacerlo o no siempre es necesario el seguimiento. En realidad nunca es necesario el sedimento, salvo que vos tengas dudas y no te cierre el diagnóstico. ¿Se entiende? Ok, Ahí Yo, ok. corregí algo de la Y en el diapo caso de los que- hombres, ¿no se estudia, no se piden más estudios? Sí, Porque tenía totalmente. entendido también que cuando es Ahora una vamos a infección ver. urinaria. Ok, Sí, sí, porque es una infección urinaria que en alguna biografía dice infección urinaria complicada, así que sí. Vamos a hablar de lo más frecuente y después hablamos de los menos frecuentes. Cuando ustedes ven el sedimento de orina, si tiene piocitos, ¿sí? ¿Es una infección urinaria? ¿Sí o no? sí. Vamos, porque ¿qué opina el resto? ¿Es una infección urinaria o no? Hay pus. Sí, sí, a mi vez sí sería infección. Está infectado porque hay pus. Ok. Jessica, ¿cómo estás? Ahí te veo, te veía a los ojos nomás. Ah, ¿estás comiendo? Perdón, perdón, perdón. Decime sí o no, mira, con la manito así o así. ¿Hay Disculpa, infección urinaria o no? sí, para mí sí. Para vos sí. Y si les digo que no, ¿me creerán o no me creerán? El sedimento de orina sirve únicamente para ver células. Si bien los piocitos son células muertas, eso puede ser una uretritis, puede ser una contaminación. No sé qué es, pero no entra en la definición de infección urinaria. ¿Sí? ¿Qué voy a ver en el sedimento de Doc, orina? perdón, Leucocitos. Sí, Doc, eso te sí, iba a consultar. sí. Si tenemos diagnósticos diferenciales para lo que es la cistitis y todo eso, Ok. ¿no sería buena praxis solicitar siempre, por más que tenga los falsos negativos, solicitar siempre un seguimiento urinario? Es que tendríamos que definir bien el paciente, porque en realidad los diagnósticos diferenciales clínicamente son muy distintos. Por ejemplo, vamos a hacer que revisase a una chica sexualmente activa, 20 y pico de años, que tiene alguna molestia para orinar, pero cuando vos le preguntás, ¿estás con flujo? Sí. ¿Te pica? ¿Tiene mal olor? Sí, tiene mal olor. Vos ya no irías camino para una cistitis, irías camino para un flujo patológico. ¿Se entiende? Si la paciente tiene, por ejemplo, un hombre
y está con una secreción blanquecina por el pene y te dice, doctor, me arde, me duele, me quedo con ganas de hacer pis, eso no es una infección urinaria. Eso es una uretritis. O sea, vos vas a tener siempre diagnósticos diferenciales, pero vas a apuntar a tu diagnóstico presuntivo. Si ese presuntivo te da negativo, vas a seguir pensando en otra patología para llegar a un diagnóstico. ¿Sabes por qué digo esto? Porque imagínate que tu razonamiento lo traspolamos a cualquier patología. A cualquier patología. Imagínate un cuadro respiratorio que vos lo ocultás y tiene roncus, ¿sí? Tiene mucho roncus. Y yo te digo, che, ¿eso qué es? Y es una bronquitis. Y pero mirá si en ese roncus hay rales crepitantes. ¿Por qué no le pedimos una placa a todos los pacientes que vengan con tos y roncus? ¿Sí? Y así podríamos dar un montón de ejemplos, ¿no? Así que los exámenes son complementarios a tu pensamiento, pero el pensamiento tiene que estar dentro de todo bastante establecido con tu examen físico y anamnesis, que eso es lo que yo creo que falta. La anamnesis, una buena anamnesis, no hablo de que conozcan a cómo dio a luz ese paciente, pero sí que hagan una anamnesis del motivo de consulta que viene y después el examen físico, ¿sí? Si esta paciente, por ejemplo, que estábamos hablando con Damián, que él quería revisar principalmente la zona hipogástrica, imagínense que Damián revisa la zona hipogástrica y a la paciente le duele un montón, ¿sí? Una escala de dolor muy alta. Epa, che, pero pará, ¿esto es una infección urinaria? ¿O puede ser una EPI? A ver, hagamos movilización de cuello, le reduele. ¿Ven cómo nuestro diagnóstico cambia enseguida? Por lo menos nuestro presuntivo, ¿sí? En los diagnósticos diferenciales quizás queda una infección urinaria. Cuando vemos el segmento de orina, tienen que pensar en esto. El diagnóstico son la cantidad de leucocitos mayor o igual a 5 leucocitos por campo, que equivalen a 10 leucocitos por milímetro cúbico. 5 leucocitos por campo que equivalen a 10 leucocitos por milímetro cúbico. ¿Cómo te lo informan normalmente? Por campo. Doc, Esto también es importante que se lo graben, por Doc, favor. ¿No? ¿No no me Sí, son quedó claro 10 algo. por campo? no, 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 no. Por eso se lo cambié en la diapo porque la actualicé y yo no lo había actualizado. Dale. 10 por milímetro cúbico equivalen a 5 por campo, en Doc, perdão. adultos y en niños. Sí, Yo, assim, estaba pensando acá sobre la cuestión del piocito. Si el paciente tiene, si presenta piocito en sedimento urinario y tiene clínica de una infección urinaria baja, ya sé que tiene infección urinaria baja, no solamente por el piocito, por la clínica, que en este caso sería, digamos, eh, la base de mi diagnóstico, ¿no? yo te estoy siguiendo, ¿eh? Vos dijiste Pero que tenés una clínica de infección urinaria asociado a un seguimiento con piocitos. sí, sí, ahí ya sé que el paciente tiene infección urinaria. Pero si el paciente no tiene, digamos, una clínica así, con los síntomas, digamos, más clásicos, más generales, que indican una infección urinaria, pero presenta piocito. El piocito, o sea, es un sinónimo de inflamación, ¿no? Inflamación, infección. Yo diría que más que inflamación, a ver, siempre hay una infección, normalmente hay una inflamación, ¿no? Los Sí, piocitos son células muertas, apostóxicas, así que quizás sí, pero quizás esa muestra esté contaminada. Acordate que no son frascos de urocultivo, no están totalmente limpios, si lo querés pensar así. Son frascos que se lavan y se utilizan justamente para seguimiento. Ahora, la pregunta sería, ¿estamos seguros con nuestro diagnóstico presuntivo de infección urinaria o puede tener una uretritis el paciente? ¿Se entiende? Ojo, digo porque no es solamente estudio y nada más. La anamnesis sería importante. Imagínate que nuestra paciente nos diga, no sé, que tuvo relaciones sexuales sin cuidarse, o sea, que no utiliza método de barrera, ahí vos ya ponés una luz más. ¿Se entiende? sí, sí, sí. Yo me quedé más, así, un poco confuso con esta cuestión del piocito porque para mí sí sería una indicativa de infección. Por eso,
pero hace sentido que vos estás diciendo que el frasco que no es, digamos, estéril y otros, digamos, puntos importantes como la relación sexual sin protección. Pensemos también, si vamos a hablar fisiopatológicamente, cómo una infección urinaria baja o alta, si querés, ¿cómo terminó con células muertas formando los piocitos? Pensemos así. ¿Cómo hizo la Escherichia coli para formar pus? Neutrófilos, ¿no era? Sí, sí, o sea, los neutrófilos se mueren y terminan formando. Claro, pero ¿cómo hizo la Escherichia coli para generar eso? Porque hasta ahora la infección urinaria está en el tracto urinario. No formó un absceso, no formó nada. ¿Se entiende? Si yo estoy hablando de una uretritis, un gonococo, una Klebsiella, ¿sí? Eso sí me generan lesión. Y ahí tengo el contenido purulento que después lo vamos a ver macroscópicamente. ¿Se entiende? O sea, estamos hablando de pacientes dentro de todo normales, ¿no? Nada raro, ni una, no sé, porque a veces pasa, les cuento, no es la normalidad, pero si tenemos un cáncer, ¿sí? Que conecta la vía genitourinaria con el colon, bueno, ahí pueden llegar a tener ustedes hasta contenido fecaloide, ¿no? Pero bueno, esa no sería por ahí lo más normal, ¿eh? Ahora vamos a ver también en qué casos estudiamos con urocultivo y en qué casos no. Hablemos un poquito de la toma de muestra. Para el seguimiento de orina, si es que lo van a mandar, ustedes ponen en la orden seguimiento de orina y ponen el diagnóstico, nada más que eso. Y lo ideal sería aproximadamente que tenga una retención urinaria de 3 horas. No se hace ninguna limpieza rara ni nada por el estilo. En los niños tampoco. Eso que se hacía antes de darle una gasita con yodo povidona, llamado Pervinox, a los papás, eso no lo hacemos más. ¿Sí? Si yo quiero hacer una toma de urocultivo, acá sí cambia todo. ¿Sí? Acá necesito sí o sí una retención urinaria de 3 horas. Necesito lavar la zona externa con un jabón neutro en lo posible. En la mujer colocarse un tampón, separarse los labios de la vagina y primer chorrito al inodoro, segundo chorrito adentro del frasco, sin tocar los bordes. ¿Qué hacemos en el hombre? Se tira la pielcita para atrás, se lava con el jabón, primer chorrito al inodoro, segundo chorrito adentro del frasco. Ese frasco cerrado se puede guardar en la heladera, en la puerta, en la región generalmente inferior, donde está más o menos a la altura de la verdura, durante 24 horas. ¿Por qué les aclaro esto? Porque muchas veces el paciente se puede ir a la casa, hacer todo esto que charlamos en la casa, empezar a juntar la muestra y empezar a tomar el antibiótico. Y después vemos el resultado del urocultivo. ¿A quién le vamos a pedir un urocultivo? A los hombres, a los inmunocomprometidos y a todas las pielonefritis, a todas las pielonefritis, ¿sí? Para cerrar un poco la idea más rápido. Igual en En ese, las unidades... perdón, Sí, Enrique, el sí. tiempo sigue con antibiótico empírico, ¿no? ¿Cómo, Enrique? Perdona. En Sigue. esas 24, 48 horas hasta que salga el resultado Sí, de urocultivo se sigue con antibiótico empírico. exacto, exacto. Por eso digo que a veces lo que nos pasa, que hacer todo esto en un hospital es bastante complicado, ¿viste? Entonces, vos vas a tratar empíricamente con los tratamientos de primera elección y le decís al paciente, una vez que vos juntaste la muestra, la guardás en la heladera y empezás a tomar el antibiótico. Con el resultado del urocultivo lo volvemos a ver. Doc, ¿y Sí, en ITU recurrente también se pide? en ITU recurrente también. ¿Sí? Ahora vamos a hablar todo celeste de ITU recurrente. ¿Sí? Tema de Doc, recuento. una consulta, Sí, sí, sí. ¿vale? Brenda, ahí Ahí está. está. Eh, ¿A quiénes se le tenía que pedir el uracultivo? Que me perdí un poco. Todo paciente inmunocomprometido, hombre y a todas las pielonefritis. Y a la situ recurrente. ¿Sí? Perfecto, gracias. ¿Qué pasa cuando yo le veo las unidades formadoras de colonia? Recordemos cómo hacemos la orden del urocultivo. Yo pido urocultivo, recuento de colonias, tipificación de germen y antibiograma. ¿Sí? Ustedes con todo eso, lo único que van a tener que hacer después, como decía Enrique, ver si el antibiótico que ustedes le dieron sirve o no sirve. Ahora les cuento algo importante.
En Argentina, y esto es de Argentina, por la epidemiología que tenemos, tratamos la bacteriuria sintomática en dos situaciones. Una ya la vimos, que era la embarazada, y otras en un paciente que va a recibir un proceso urológico. Si ustedes reciben un urocultivo que dice Escherichia coli, sensible a meropenem, este ejemplo es literal, ¿eh? Y tiene 73 años y no tiene síntomas, no la internen si no quieren llevarse mal con los jefes de clínica médica. ¿Por qué? Porque la bacteriuria sintomática no se trata, salvo en esas dos excepciones. Y recordemos que justamente este ejemplo era chistoso porque el meropenem existe solamente endovenosos. Esa paciente se tuvo que internar. Entonces, tenemos que aprender a leer esto y hacer la orden del urocultivo. ¿Eh? Así se hace el urocultivo. En un paciente diabético, obviamente pide urocultivo, en el hombre pide urocultivo, en todos los pacientes, si lo interno o no lo interno y es una pielonefritis, le pido el urocultivo, por la gran posibilidad que tenemos que esa infección progrese. Factores de riesgo, más que nada en Argentina, son las relaciones sexuales. Hay algunos geles que tienen espermicidas, esto se vio que, o preservativos que tienen espermicidas, se vio que aumenta la probabilidad de tener infecciones urinarias por Escherichia coli. Antibióticos de amplio espectro, esto también es importante. En los pacientes con más años, los prolapsos, los pacientes que utilizan pañales, ¿sí? La incontinencia urinaria, por eso cuando veíamos adulto mayor, la incontinencia urinaria, no digo que siempre tenga alguna resolución, pero la tenemos que estudiar por lo menos. ¿Eh? Tratamiento. Esto es un montón de información, pero les quiero contar por qué les dejo esto. Primero porque hay un tratamiento actualizado de quinolonas, que aparentemente los médicos los desconocen porque siempre le dan a dosis máxima. Y hoy cuando hablábamos con Enrique de decir, ¿qué antibiótico ponemos de primera elección para una cistitis? ¿Podemos usar quinolonas? La respuesta es que sí podemos usar quinolonas, pero está mal. ¿Sí? Esto es como que yo les diga, ¿podemos usar vancomicina siempre que tenemos una infección de piel? Y la verdad que podríamos usar. Después los costos, los efectos adversos, la multiresistencia. Con la quinolona pasa lo mismo. No necesitamos un antibiótico que tenga una excelente penetrancia en el parénquima renal para cubrir una cistitis, pero sí lo necesitamos para una pielonefritis. Para una cistitis tengo un montón de opciones, para una pielonefritis no tengo un montón de opciones. Y más si quiero hacer tratamiento ambulatorio. ¿Sí? El TMS, la trimetroprima sulfametoxazol, hasta unos 4 o 5 años atrás era tratamiento de primera elección. Excelente antibiótico, muy poco efecto adverso, buena tolerancia gástrica, salvo si tenían una anemia autoinmune, después lo demás, la verdad que se toleraba bien. Pero pasó lo mismo que con la cefalexina. En la mayoría de las indicaciones de infecciones de piel está el TMS. Entonces empieza a mostrar resistencia. ¿Y por qué digo con cefalexina? Porque con la cefalexina pasó lo mismo. Antes era tratamiento de primera elección, se usó para cualquier cosa de infecciones de piel y empezó a mostrar resistencia. Se dejó de usar la cefalexina para piel y ahora vuelve a tener sensibilidad para el Escherichia coli. ¿Sí? Ahora después lo vamos a redondear todas las ideas. ¿Qué pasa con las quinolonas? Si bien siempre nombramos a la ciprofloxacina, endovenoso, vía oral, está también la norfloxacina, que está en atención primaria. Igual que la cipro, tratamos de dejarlas para pielonefritis. Las dosis de cipro actualmente son de 250 miligramos cada 12 horas. Eso es bastante nuevo, si quieren llamarlo, porque todos utilizan 500. La norfloxacina son 400 miligramos cada 12 horas. Esto les pido, doctores, que no tomen esos vicios de hospitales y que a toda infección urinaria, sea alta o baja, le den quinolona, quinolona, quinolona. ¿Sí? No. ¿Qué pasa con la fosfomicina? ¿Qué pasa con la nitrofurantoína? La nitrofurantoína tiene muy pocas indicaciones médicas, así que muestra mucha sensibilidad a la Escherichia coli porque los pacientes lo toman poco, ¿sí? Y casi que no la conocen, entonces el farmacéutico o el empleado de farmacia tampoco la conoce demasiado, así que normalmente anda muy bien.
En Argentina usamos 100 miligramos cada 12 horas. Si ustedes leen una biografía que dice 100 miligramos cada 8, no está mal. Y eso quiere ver si son sales de nitrofurantoína o nitrofurantoína sola. Un detalle, con 12 horas el paciente anda bien. La fosfomicina es un antibiótico que se prepara, son 3 gramos de fosfomicina, y lo bueno es que es una dosis sola, única, y se puede utilizar en embarazadas. ¿Sí? El amoxiclavulánico muestra resistencia, porque lo estamos usando como mucha patología respiratoria, así que eso no lo van a ver como de primera elección. Ahora vamos a hablar de la cefa y de la cefalosporina de segunda y tercera generación. Hablemos un cachito del paciente, ya sé que no es de APS, pero a veces le va a pasar que lo van a internar. Si nosotros internamos un paciente con infección urinaria, necesitamos un antibiótico hasta que recibamos el urocultivo que nos cubra bien Escherichia coli. Y ahí viene la ceftriaxona. Se tienen que hacer amigos de la ceftriaxona porque la usamos para un montón de cosas, doctores. La usamos en niños, la usamos en adultos y la usamos en adultos mayores. Así que yo ahora voy a ser como un vendedor y se las voy a vender a la ceftriaxona. ¿Sí? Así que le tenemos que encontrar puntos positivos. Valeria, ¿cómo estás? No voy a decir tu apellido cuando te tome lista en el examen, ¿eh? Voy a decir Valeria y vos tenés que levantar la mano. Valeria, ¿qué puntos Vale. positivos podemos encontrar en la ceftriaxona? Háblame bien de la Eh, ceftriaxona. Vamos a poner que es nuestro pariente, tenemos que hablar bien. Puntos positivos. Claro. Y María Elena va a hablar de puntos negativos. Ella va a hablar mal, nosotros vamos a hablar bien. no lo sé. No se me viene nada. Sí, estudiaste la No, ceftriaxona, me imagino, a lo largo de la carrera, ¿no? sí, pero no recuerdo ahora para decir puntos positivos. Bueno, la ceftriaxona necesito que la manejen bien. Y les voy a decir por qué. Cubre Escherichia coli, cubre neumococo, no se ajusta a función renal. La dosis es 1 gramo día, ¿sí? Es barata. Y ahora hablemos de los puntos negativos. Existe solamente endovenoso o intramuscular, ¿sí? O sea, eso quiere decir que si vos lo usás para un tratamiento de internación, después deberías cambiar de antibiótico para darle el alta si es que va a continuar con el tratamiento. Otro punto positivo, lo usamos en cualquier grupo etario. Cuando le digo que cubre neumococo, la podemos usar para una neumonía. Y que no se ajuste en función renal, quiere decir que la puedo usar en un paciente que tenga insuficiencia renal o que no conozca la función renal. ¿Sí? Así que a estudiar ceftriaxona. Hagan la medicina que hagan, la van a usar. O ambulatorio, si van a usar la intramuscular. Vale aclarar que los médicos de antes, por ejemplo, le hacían venir a los pacientes todos los días para darle ceftriaxona intramuscular. Eso no lo hacemos más porque duele un montón. Se prepara la ceftriaxona, viene en polvo. Medio parecido a la penicilina, no duele tanto como como la penicilina benzatínica, pero duele. ¿Sí? Pero sí le usamos tratamiento unidosis, como íbamos a ver una uretritis. ¿Sí? Cuando ustedes viene un paciente a internación traído por una ambulancia de un geriátrico con deterioro del sensorio, sacando lo neurológico, seguramente el paciente o tiene una infección urinaria o tiene una neumonía. Esos son los dos cuadros que ustedes tienen que descartar. Y hasta que descartamos y quizás pedimos, no sé, hemocultivos, etcétera, esputo y demás, el paciente normalmente queda con ceftriaxona hasta que tengamos los resultados. La bacteriuria sintomática ya lo charlamos. Manejo terapéutico, ahora vamos a charlar de todas estas guías. Hablemos un poquito de las infecciones recurrentes que hoy Celeste lo trajo a colación. Doc, tengo una duda. Sí, Respecto a la ceftriaxona, hoy en día sigue utilizando tanto, porque a lo que tengo yo es que justamente por todos los puntos positivos y la facilidad que se tiene de utilizarlas para que no genere resistencia, se deja para casos más
más atenuados, más graves, como meningitis, por ejemplo, por neumococo, algo como más acrónicos, digamos. O sea, a ver si te guío. ¿No sería tratamiento de primera elección en una neumonía? ¿Sería eso así, Enrique? No, 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 más que nada si de verdad debemos utilizarlas como, no de manera indiscriminada, pero a todas las indicaciones que nos imaginamos, porque pienso yo que en algún momento puede ser resistente también y capaz hoy en día se restringe más el uso por eso, ¿o no? En realidad tenés algo positivo de la cetreaxona. Al no estar en pastillas, la automedicación es casi nula, así que por suerte no hay resistencia importante a la cetreaxona. Sí, algo que dijo Enrique que no lo dijimos, cubre sistema nervioso central. O sea, yo pongo cetreaxona a dosis meningias, junto con dexametasona y estoy cubriendo una meningitis. Después veremos líquido y demás, pero sí. En realidad, todo depende de qué paciente. Si vos tenés un paciente, por ejemplo, que, no sé, le hiciste una placa y tiene radiopacidad bilateral, o sea, tiene una neumonía en los dos pulmones, ahí no iría cetreaxona, iría ampicilina sulbactam, ¿sí? Ampisulva. Si vos tenés una Escherichia coli, no, y vamos a poner que la función renal está bien, ¿podés usar quinolonas? En internación estoy hablando. Sí, puedes usar, no hay problema. Total, va a ir a urocultivo, ¿sí? ¿Podés usar cetreaxona? Sí, también. Total, va a ir urocultivo. Ahí no vas a tener grandes problemas. Creo que la multiresistencia de los antibióticos no es por el ámbito intrahospitalario, es por el extrahospitalario. Hoy en día vos vas a una farmacia y decís, me duele la garganta, tengo placas, ¿me podrías dar un antibiótico? Y normalmente, si la farmacia no es una cadena, te dan amoxicilina. ¿Sí? Y eso que, por ejemplo, deberían pedir doble receta para antibióticos. ¿Eh? Pero creo que tiene que ver con la multiresistencia y con de descontinuar los tratamientos, ¿no? Que por ahí no se llegan a, a cubrir. La cetreaxona, sí, tiene muchas indicaciones y, por ejemplo, lo que decíamos, en una neumonía hoy en día no es de primera elección, ¿sí? En una infección urinaria sí. Lo que pasa es que después tenés pacientes que sí o sí la tenés que utilizar si tiene insuficiencia renal, por ejemplo. O usar un antibiótico ajustado a la insuficiencia renal. Lo que pasa es que por ahí en guardia, vos lo único que vas a tener es la creatinina. No le vas a poder hacer el filtrado exacto. Entonces, antes de arriesgarse, normalmente se pone un antibiótico que no perjudique en nada. Pero sí, tenés razón. Yo creo que todo lo intrahospitalario es raro que se genere multiresistencia, salvo que tengas bacterias multiresistentes en tu hospital. Eso también puede pasar. Infecciones recurrentes. Vamos a considerar que tengamos 3 episodios en el año, ¿sí? O que tengamos 2 episodios en los últimos 6 meses. ¿Es bastante frecuente esto en la consulta? Sí, es bastante frecuente. Y van a ver la cantidad de cosas que hacemos mal, como por ejemplo el famoso bidet. Vieron que en muchas partes del mundo no existe el bidet, ¿sí? En Argentina, si uno tiene que hacer un baño, el bidet no es negociable. O sea, los argentinos nunca haríamos un baño sin un bidet. Y tenemos un tema con las mujeres. Cuando la mujer tiene candidiasis, que ya saben a esta altura de la carrera que es muy frecuente que lo tenga, antes que le venga la menstruación, cuando por ahí está con alteraciones del humor, con aumento del estrés, etcétera, etcétera, aumenta mucho su higiene. Entonces, en vez de favorecer la posibilidad de que su flora normal combata a los patógenos, la borra justamente con el lavado. Esto se le suma a la cantidad de jabones que vienen con bactericidas, ¿sí? Que dicen borra el 99%. Eso está mal. Nosotros no tenemos que borrar el 99% de nuestras bacterias. No, nosotros tenemos que tener una flora equilibrada. Y ahora les voy a preguntar algo que me parece interesante. Si, por ejemplo, yo les preguntara, ¿colocarse protectores diarios aumenta o no aumenta la probabilidad de tener infecciones urinarias en una mujer? ¿No? Aumenta. Aumenta. Ok, ok, bien. Si yo les preguntaría, ¿utilizar perfumes aumenta o no aumenta la probabilidad de tener infecciones urinarias? Perfumes íntimos, ¿vieron que ahora salen de hecho las propagandas hasta el desodorante? Aumenta también. Debería aumentar, sí. Ok, me encanta esto porque después necesito que ustedes lo reproduzcan en el consultorio. ¿Los estrógenos aumentan o bajan
la probabilidad de tener infecciones urinarias. Estrógenos locales, perdón. Estrógenos locales, en crema. Aumentan. Disminuye. Ahora dicen, todo aumentan, aumentan, Baja, aumentan. Ok, disminuye. ¿y el arándano? ¿Sirve, no También sirve? disminuye. Sirve Disminuye. para las infecciones urinarias. ¿Y por qué? Por el Porque no pH. permite Es que la antioxidante, Escherichia ¿no? coli se agarre con los podocitos a Vamos, los Fernando, uréteres. te tengo fe. Seguí, seguí, por favor, seguí, te tengo fe. Dijiste podocitos, te hiciste muy importante. Vamos. ¿Qué Claro, los hace? podocitos de la Escherichia coli que suelen servir de anclaje para poder ascender. Y- El jugo de arándanos lo que colabora es no permitiendo que la bacteria se adhiera. ¿Haciendo Entonces, qué? ¿cómo? ¿Haciendo qué? Oxida. No permite la colonización de la Escherichia coli. Claro, pero ¿por qué? ¿Cuál es el fenómeno que hace? Porque impide la adhesión, al Pero, urotelio. pero Perdón por ¿por el qué? Antioxida. No sé. Cambia el pH urinario, ¿sí? Hace un medio muy Ah, hostil, entonces no se puede llegar a agarrar si lo queremos imaginar así. Ahora, justo el jugo de arándanos, no, en realidad cualquier alta contenido de vitamina C también lo podría generar, ¿eh? Está muy difundido el jugo de arándanos, no hay ningún estudio que diga, o sea, tipo que agarraron 1000 pacientes y le dieron jugo de arándano, eso no existe y no va a existir porque es muy barato. Pero sería una de las cosas que si lo indicaríamos no nos equivocaríamos. O sea, cuanto mucho no le haría nada. Sí deberíamos recomendar, por ejemplo, lo mismo va a pasar en litiasis renal, altas dietas en vitamina C, cítricos, limón, pomelo, naranja. Sí se vio que disminuye la probabilidad de tener otra vez una litiasis renal. ¿Sí? Obviamente que va a depender del tamaño, etcétera, si es arenilla, si es piedra, si tiene más o menos de 3 milímetros, si se hizo litotricia. de Tiene, hecho, doctor, cuando estaba cursando gineco, las ginecólogas recomendaban el jugo de arándano con limón o naranja para eso que está comentando usted. tal cual. Pero si uno tendría que buscar un estudio serio, no lo van a encontrar. ¿Eh? Pero, como les digo a veces, a ver, hay mucha medicación, doctores, que se da y no hay directamente evidencia médica que funcione. Esto, por lo menos desde el punto de vista lógico, debería funcionar. ¿Eh? Consejería. ¿Qué podemos aconsejar nosotros? Primero les cuento que no hay ningún estudio, de hecho, está más para tirando lo que se piensa que no hace nada a qué hace, es el tema de los protectores diarios. Si los protectores diarios se utilizan bien, recambio no aumentaría la probabilidad de tener infecciones urinarias. ¿Sí? Lo mismo pasa con la ropa ajustada y lo mismo pasa con la ropa interior, las famosas colalés, que hoy en Argentina es normal usar colalés a usar ropa interior normal, digamos, de la grande. ¿Eh? Antes no era así. No se vio que eso aumenta la probabilidad de infecciones urinarias. ¿Qué tenemos que hacer en la consejería que sí funciona? Orinar después de cada relación sexual, ¿sí? Eso se vio que sí es benéfico. Tema de no usar duchas vaginales, no usar el bidé, eso también se vio que es benéfico. El tema de los estrógenos es un efecto protector, ¿sí? Protector, o sea que disminuye la probabilidad. Y después hay estudios en las infecciones urinarias a repetición que habla, y me parece interesante pensarlo, cada vez que tiene una relación sexual, la paciente va y toma una dosis del antibiótico que mostró sensibilidad en el urocultivo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? La paciente tiene 5 veces relaciones sexuales en la semana, tomaría 5 comprimidos. No tuvo ninguna y tuvo 2 en el año, tomaría 2 en el año. ¿Sí? Está en la bibliografía, yo no lo indiqué nunca, pero sí lo que indiqué es profilaxis continua. Esa profilaxis continua es, por ejemplo, vamos a poner que hicieron el urocultivo y dio sensibilidad a betalactámicos y ustedes le habían dado cefalexina. La cefalexina se utiliza 500 miligramos cada 6 horas. Usted le van a dar un comprimido por día solamente. ¿Sí? La dosis disminuye y le dan solamente el 25% de lo que equivale. ¿Es normal que usemos todo esto? No, normalmente van a ver que con una buena consejería las infecciones urinarias no se van a repetir.
Si la paciente amerita hacer una ecografía, pueden solicitar una ecografía porque puede llegar a ver que algo que obstaculice el vaciamiento de la vejiga, ¿sí? Así que pensemos, ¿cómo haríamos una orden de una ecografía en un paciente que tiene una ITU a repetición? ¿Cómo hacen la orden? ¿Qué piden? Gabriela, ¿cómo estás? Gabriela N, poné por favor tu apellido entero, porque no sé ojalá que no haya Nieves. nadie con N. Sí. ¿Cómo pedís la eco? ¿Una ecografía? Sí, en este paciente que tiene un ITU a repetición. Creo- Eh, ¿Qué querés ver primero? Vejiga, vías Ok, urinarias ok. ¿Y qué más querés ver? y Querés los ver riñones. y los riñones. Entonces, si unimos todo eso, ¿cómo podemos hacer una ecografía? La orden. Eh, Vésicos renal, algo así, ¿no? Ok, vesico renal más vías urinarias, vos dijiste vías urinarias también. Y si es en el hombre, tenemos que agregar la próstata, si obviamente cae en esa edad, por obviamente la incidencia de hiperplasia prostática benigna después de los 45 años. ¿Sí? Sacando eso, si no, vemos eso. ¿Es habitual que pidamos la ecografía? No, no es habitual, ¿eh? Pero les digo que a veces amerita estudiar un poco la vía urinaria. Tema del paciente sondado. Viene a la consulta, un paciente que viene quizás en silla de ruedas, quizás no, con una sonda. La probabilidad de tener una infección urinaria por colocación de sonda es muy alta. Y si nosotros el paciente viene con sintomatología, quizás hasta de una pielonefritis, los pacientes normalmente sondados muchas veces internan las primeras horas, pero el tema de cómo tomamos la muestra del urocultivo. Antes se cambiaba la sonda para tomar la muestra del urocultivo. Hoy no se hace más eso. A veces aprovechamos, porque por ahí la sonda hace un montón que la tiene puesta y aprovechamos a cambiársela. Pero si el paciente tiene colocado una sonda hace, no sé, 5 o 6 días, no se la cambiamos para tomar una muestra de urocultivo. Se toma una muestra de cultivo haciendo y pinchando la misma sonda, pero con técnica de hemocultivo. ¿Qué quiere decir con técnica de hemocultivo? ¿Se acuerdan cómo colocábamos el implante? Limpieza en sucio, limpieza en limpio, con guantes, todo. Hacemos lo mismo. Tomamos una muestra con aguja y jeringa, eso se pone en el frasco de urocultivo y se manda a cultivar. ¿Eh? Vamos con las Doc, actualizaciones. Sí, ¿qué parte pincharíamos de la sonda? ¿La Foley o la tubuladura? mirá, les cuento dos cosas. Primero, lamentablemente nuestros pacientes todos vienen con Foley, porque no debería ser una Foley si es crónica, pero como la no crónica es muy cara, normalmente vienen con la Foley. Van al calibre más grueso, en la parte superior, digamos, en donde pueden pinchar. No le va a quedar perdiendo ni nada, porque como eso es goma, después la goma se expande y ya no pierde más. ¿Eh? Así que sí. La zona es más próxima al celeste al glande en este caso. Consulta. Tema TMS en profilaxis. ¿Ya no Sí. más? Es que, Enrique, no es que ya no más, depende. Si tu urocultivo vino sensible, sí, va al TMS. Si tu urocultivo vino sensible a cefa, va a cefa. Si viene, no sé, fosfomicina, va a fosfomicina. Elegís el antibiótico según el urocultivo, porque ahí Por le ahí, mandaste por la ITU recurrente. por ahí pregunto porque, no sé, digamos, un paciente que tiene recurrente, capaz tiene ahí una inmunodepresión escondida o sea, una embarazada, o sea, y ahí antes se daba la profilaxis con TMS a todos los pacientes que tenían algún tipo de necesidad de profilaxis y por eso pregunto si hoy en día sí o sí necesito el antibiograma para todos los casos. Hoy en día sí, y además te cuento que, por ejemplo, el TMS dejó de ser tratamiento de primera elección en toda la población, inclusive en la embarazada. ¿Sí? Ahora vamos a ver justamente las actualizaciones. Vamos con mujer. Mujer sin ninguna patología, infección urinaria baja, tenemos tres antibióticos de primera elección. Tres. Cefa, nitro y fosfomicina. Cualquiera de estos tres. Por suerte, para una embarazada sería todo igual, solamente que la nitrofurantoína no la daríamos hasta el primer trimestre. Sacando eso, la podemos usar las tres. Fíjese que ya TMS acá ya no lo tendríamos. Mujer
con una infección urinaria alta, si lo haríamos ambulatoria, usamos quinolona, ¿sí? En primera elección. Ceftriaxona, que le digo, no es práctico porque habría que pincharlo intramuscular todos los días al paciente y la verdad que duele, así que no. Usamos sí, pero fíjense en los días, eso no lo aclaré. Infección urinaria baja 5 días, en alta mínimo 7. Y si lo internamos al paciente, la indicación de primera línea usamos ceftriaxona, 1 gramo cada 24 horas. Les aclaro 1 gramo cada 24 horas porque antes usábamos 1 gramo cada 12, ¿eh? Y hace 3 años que esto cambió, ¿sí? Con el COVID. Ahí se sacaron actualizaciones. Nadie quería entrar a la habitación de paciente COVID, entonces se buscaban todos tratamientos que se podían entrar lo menos posible. La embarazada, lo que habíamos hablado, y acá tenemos el TMS, ¿sí? Como cuarta elección. Pero fíjense que tenemos antes 3 antibióticos. ¿eh? Cistitis, lo mismo. Pielonefritis, de más está decirle, acá toda embarazada con sospecha de pielonefritis se la interna. Y vamos a repasar un casito clínico rápido. Viene una chica embarazada, no importa los trimestres, con disuria poliaquiuria. Ustedes la revisan, los puntos ureterales muy difícil de evaluar porque obviamente el útero está agrandado. Puño percusión negativa, está febril. A esa paciente yo en la consulta le voy a solicitar un urocultivo. Si quieren pueden solicitar un seguimiento de orina, si no quieren no es específico y le van a poner un tratamiento empírico, por ejemplo cefalexina. La citamos con el resultado, le damos pauta de alarma cualquiera, o sea, no solamente si tiene fiebre, si tiene lumbalgia, sino también si tiene alguna pérdida sanguinolenta y demás por genitales. Y después vamos a acomodar nuestro tratamiento según el urocultivo. Como decía Enrique, llega a la casa, junta la muestra, empieza a tomar el antibiótico y después trae la muestra y la deja en el laboratorio, con nuestra orden. Urocultivo, recuento de colonias, tipificación de germen, antibiograma. No quiero que tengan miedo de atender a una embarazada. No cambia, solamente es eso. O sea que yo no interno una embarazada que tenga una cistitis. Ahora, si usted me dice, no, bueno, está embarazada y tiene pérdida, bueno, ahí obviamente es otra cosa. ¿Sí? A mí cuando estoy en el hospital, Luis, vení, vení, esta es una embarazada. ¿Y qué? No cambia nada. Todos los pacientes tendríamos que tener precaución cuando los revisamos. Vieron que con los niños todos son más precavidos, parece que con el adulto no. Todos tienen miedo a atender a un nene. ¿Sacarle sangre? Uy, no. No, chicos, todo tiene criterio. El hombre. Lo estudiamos siempre, siempre se va a considerar complicada. Por suerte a ustedes, la cistitis se trata igual que en la mujer. La única diferencia que las guías, en vez de hablar de 5 a 7 días, hablan 7 días de tratamiento. La pielonefritis, exactamente igual. Y la prostatitis aguda, que tienen un apartado para leerlo, acá sí usamos doble esquema, son prácticamente una semana de un mes de tratamiento. Y acá, por primera vez en APS, hablamos de la gentamicina. La gentamicina es un antibiótico que lo usamos mucho en neo, muy poco después en la práctica médica. En neo se utiliza mucho ampigenta en las neumonías, en patologías respiratorias y demás. Pero de las prostatitis, lejos es lo que menos van a ver. Lo que más van a ver por goleada son las infecciones urinarias y lo que vamos a ver ahora. ¿Vamos bien? ¿Dudas? La prostatitis aguda se interna, Doc, para Ay, pasar la agenda. me tenés que. Sí, normalmente sí, pero pará, no es tan así, tan estricto, porque depende cómo esté el paciente, ¿sí? Si vos tenés la ecografía y el paciente está, no sé, muy dolorido y quizás te dice, sí, doctora, estoy orinando menos, ese paciente se interna sin ningún tipo de duda. Y arrancamos con el doble esquema. Lo que hacemos a veces es arrancar con ceftriaxona intramuscular y evaluamos la posibilidad de darle gentamicina. ¿Sí? Este ya sería un NI. Tendríamos que evaluar bien al paciente. ¿Cómo está el paciente? Si tiene fiebre, si no tiene fiebre, si vive cerca, si no vive cerca del hospital. Si vos te querés llevar que todas las protastitis se internan, sería error. No todas las internamos. Casi todas sí, pero no todas. ¿eh? ¿Dudas de esto que vimos hasta ahora?
Yo me quisiera sacar una duda, Doc, si se puede. Dale, sí, sí, obvio. En todos los cuadros que puso, la cefalexina estaba dentro de la primera opción, pero cuando estaba explicando el tema dijo como que había mucha resistencia, así que ¿se utiliza o no? Básicamente esa No, sería no, la no, no, duda. no. Enrique dijo que como se utiliza, y que se acuerdan que yo los cargaba que se la quería vender, los tratamientos endovenosos de los que vimos va de primera elección, ¿sí? O sea, cuando vos internás al paciente va de primera elección y la dosis es esa, es 1 gramo endovenoso día. Después ajustarás con el urocultivo. No hay mucha resistencia a la ceftriaxona porque se utiliza en el ámbito hospitalario, así que no es que el paciente va y se lo compra y se lo aplica. Podría hacérselo, aplicárselo intramuscular, pero no es algo difundido, ni siquiera en las farmacias. Así que sí, es de tratamiento de primera elección en la pielonefritis y si vas a internar una infección urinaria baja, seguramente le vas a poner ceftriaxona. Después lo acomodarás con el urocultivo. ¿Bien? Doc, estaba consultando por cefalexina Ah, para baja. cefalexina. Sí, al dejarla de usar en las infecciones de piel durante muchos años y empezar a usar el TMS, la cefalexina empezó a mostrar sensibilidad. Así que hoy en día la volvemos a utilizar. Ok, Sí, ahí sí, sí. está. Perdón, te Perfecto. entendí Entonces, no. ceftriaxona. Está bien, está bien. Hablemos un cachito de qué pasa con infecciones de transmisión sexual. Muchas veces ustedes estudiaban en microbiología, en infectos, que todo paciente con algún tipo de infección de transmisión sexual se hacían múltiples estudios. Le tomábamos una muestra, etcétera. ¿Y qué pasaba con todo eso? El paciente no terminaba accediendo al tratamiento y hoy en día tenemos una pandemia oculta por la cantidad de sífilis, de uretritis y demás, que no digo que esté mal pedirle todos esos estudios, digo que el sistema sanitario, si ustedes quieren ir hoy en día y a mí me pasa en el consultorio, bueno, doctor, usted me pide estos estudios, ¿cuándo lo veo? ¿Saco turno otra vez? Le decimos sí, va a sacar turno y le dan en 2 meses. Entonces, hablaron de un abordaje sindromático. ¿Qué es un abordaje sindromático? Yo pienso en los síntomas que tiene el paciente, en los signos, y en base a eso me imagino un algoritmo. Este algoritmo, por ejemplo, es de un paciente que viene con flujo vaginal. ¿Sí? Necesito que cuando lo estudien piensen en los agentes etiológicos más frecuentes según la anamnesis, porque acá es raro que evaluemos a todos los pacientes con un espéculo, que lo pongamos en una camilla. Entonces la anamnesis cubre un rol protagónico importante. Si la paciente le pica el flujo, no tiene olor, nuestro primer diagnóstico presuntivo va a ser candidiasis. Después veremos, le diríamos, es en leche cortada, es granuloso, bueno, eso le van preguntando ustedes, pero nuestro diagnóstico presuntivo sería una candidiasis. La paciente tiene un flujo purulento, mal olor, olor a fichi, vamos por las bacterias, ¿sí? Ahí tendríamos que pensar en la posibilidad que sea una tricomona o que sea una vaginosis bacteriana. Necesito que piensen así, porque si usted dice, no, bueno, vamos a tomar una muestra y mandarla a analizar, etcétera, etcétera, muchas veces la paciente ya no accede, ¿sí? Y además tomarle las muestras para el cultivo de flujo vaginal, normalmente lo hace el bioquímico en el laboratorio y pone un horario en especial, salvo que ustedes estén en internación y lo hagan ustedes, pero normalmente no es tan fácil acceder al estudio. Entonces, de toda la vaginitis que ustedes van a estudiar, el 50% van a ser de origen bacteriana. El resto queda para candidiasis y tricomona. La cervicitis, que nosotros, por ejemplo, en la residencia que hacemos PAP, ver una cervicitis es bastante fácil porque se ve todo el cuello cuando se coloca el espéculo, eritematoso, inflamado, y puede ser por un montón de causas. Puede ser porque esté con un flujo, puede ser porque haya tenido relaciones sexuales y quizás el preservativo le generó algún tipo de reacción, puede haber sido muchas cosas, pero también es verdad que si pensamos en bacterias, el gonococo y la clamidia son los protagonistas, ¿sí? Así que necesito que esto lo aprendamos bien. Si tienen duda, frenamos. Tratemos una candidiasis, muy fácil de tratar, ¿sí? Muy fácil de tratar. Ustedes seguramente en ginecología le dijeron que uno de los tratamientos es utilizar fluconazol vía oral, 150 miligramos. Eso que hace ginecología, un comprimido ahora y un comprimido en la semana, les cuento que no está en la biografía. Normalmente es un comprimido, dosis única. Y les cuento también
que en otras partes del mundo muchas veces tratan a la pareja, ¿sí? Nosotros en Argentina no tratamos normalmente al hombre, en otras partes del mundo, como en Brasil, muchas veces se trata a la pareja. Si ustedes tienen una paciente que le ponen el tratamiento y vuelve a tener candidiasis, candidiasis que moleste, que le altere su ritmo de vida y demás, tratan a la pareja. ¿Podemos utilizar clotrimazol en óvulos? Sí, doctores, pueden utilizar. Ahora pensemos si la paciente está embarazada. Acá sí somos mucho más restrictivos. Recuerden que en la clase de micosis hablamos de que los antimicóticos vía oral en el embarazo están contraindicados. Y el más buenito de todos los tratamientos es la nistatina. Casi no se absorbe. ¿Eh? ¿Cuál es el problema de la nistatina? Y obviamente que la colocación tiene que ser con mucha precaución. Y si estamos en fecha probable de parto, no vamos a utilizar algo local, ¿no? Por razones obvias. La nistatina viene en comprimidos o cápsulas vaginales, ¿sí? De 100.000 unidades. Se coloca uno por noche, como cualquier óvulo. Y en el sistema sanitario van a ver que existe también comprimidos vaginales de nistatina. Los comprimidos es igual que un óvulo, con la forma de una bala, pero chato, no es cilíndrico. Y se coloca de la misma manera. ¿Qué pasa con el tema de una tricomona? A veces les cuento que en un sedimento de orina puede venir informada una tricomona, que era la que tenía forma de barrilete. Comparado con un leucocito es una bestia, es gigante al comparado de la tricomona, y la verdad que normalmente de casualidad se ve, no es que pedimos seguimiento de orina para diagnosticar tricomona. Hacemos tratamiento de la pareja siempre, se considera una infección de transmisión sexual, y los tratamientos actualizados hablan de que se utilicen 2 gramos de metronidazol. La palabra dosis única es bastante errónea porque en Argentina no existen comprimidos de 2 gramos, son de 500, o sea que se tiene que tomar 4 comprimidos. Y el hombre hace exactamente lo mismo. Esto está en el sistema sanitario, el metro está en el sistema sanitario, la nistatina está en el sistema sanitario público y el fluconazol está en el sistema sanitario público, ¿sí? O sea, son cosas que van a contar. ¿Qué pasa si nosotros vamos a hacer tratamiento de la vaginosis bacteriana? Bueno, si nosotros tendríamos mucho índice de decir esto es una vaginosis bacteriana, vamos a hacer el esquema viejo, que es metro, 500 miligramos cada 12 horas, mínimo durante 7 días, vía oral. Recuerden que si tomo metro, ¿qué no puedo tomar? Alcohol, Alcohol Alcohol. por el efecto disulfirón. sulfo. Acuérdense que lo tienen que aclarar. El paciente no sabe eso, ¿sí? Tratamiento de una cervicitis, considerando nuestros protagonistas, gonococo y clamidia. Lo que tratamos en lo posible en el sistema sanitario es que el paciente reciba el tratamiento lo más fácil posible, para que lo complete. Si yo les digo, no, vamos a usar doxiciclina cada 12 horas durante 7 días, tiene mucha chance de recaída porque el paciente no lo continúa. Más allá que la doxiciclina es un antibiótico bastante caro. Pero si yo uso ceftriaxona 250 miligramos intramuscular, dosis única, y acitromicina, 1 gramo, viene de 500, toma 2 comprimidos juntos, vía oral, única dosis, yo ya cubrí gonococo y clamidia. Y el paciente se va con el tratamiento completo desde el consultorio. Lo mismo pasa en un paciente que viene con una secreción ureteral, un hombre. ¿Sí? Doctor, vengo porque me sale algo blanco del pene, tuve relaciones sexuales sin cuidarme, nosotros vamos a cubrir gonococo y clamidia. ¿Qué vamos a usar? Lo mismo que en la mujer, ceftriaxona, acitromicina. Tasa de curación altísima. Vamos a ponerle que nosotros estamos justo en el hospital, queremos tomarle la muestra, le vamos a poner tratamiento, pero queremos tomarle la muestra. Acá no se pueden olvidar de algo. Si yo quiero un cultivo para gonococo,
y clamidia hay que aclararlo porque los medios de cultivos no son iguales. Entonces yo tengo que tomar un hisopo intraureteral, lo meto en un medio de cultivo y aclaro para una bacteria y para la otra bacteria. Todo esto les cuento porque no es tan fácil como un urocultivo que tomo la muestra de orina y bueno, que después bacteriología me diga qué bicho creció y cuál antibiótico lo mató. No, no, acá tenemos que aclarar. Por eso el ministerio habla de un abordaje sindromático. El paciente viene con esto, trato con esto. Ahora les pregunto, ya hice tratamiento para lo que vino el paciente, pero si este paciente no utilizó método de barrera, se pudo haber contagiado cualquier cosa, hepatitis C, hepatitis B, HIV y sífilis, por lo que el paciente se va del consultorio con un laboratorio y pedido de serologías. Importantísimo. Siempre que vamos a ver una ITS o una ETS, el paciente tiene que salir de nuestro consultorio con un pedido de laboratorio que lo va a hacer seguramente sacando turno, programado, etcétera, etcétera, con la serología de transmisión sexual. ¿Dudas con esto, Jessica? Eh, ¿Estamos bien? yo tengo una duda, Doc. Sí, todo bien. Me quedó Sí, la duda con respecto al metronidazol en Tricomona. ¿Cómo sí. era la indicación? 2 Eran, gramos en claro, pero, Sí, perdón, porque dijo que en Argentina eran de 500 miligramos. exacto. Toma ¿Cómo- 4 comprimidos. claro, ¿cómo sería la indicación? ¿Cada 12, cada 24? ¿Cuántos días? No, los tiene. En realidad la biografía no te dice, lo que hacemos normalmente es decirle, tomate 2 comprimidos y a las 6, 8 horas te tomás los otros 2 para llegar a los 2 gramos. ¿Quiere tomarse los 2 gramos juntos porque no sufre gastritis y demás? Lo puede tomar. Es solamente esos 4 comprimidos y no toma más. Ah, listo, listo, gracias. La pareja lo mismo. Si vos sospechás una vaginosis bacteriana, ahí sí vas al esquema tradicional, 500 cada 12 horas durante 7 días. El En la metro, embarazada también, Doc, se puede dar, si tiene ¿qué? tricomona, Oh, es un problema. metronidazol. Es un problema. Hay que ver en qué trimestre está. Tratamos de que no, Celeste. No es tratamiento de categoría A del embarazo. ¿Eh? Pero bueno, ¿Qué todo le depende en podríamos qué dar esté. No, no en tenés el opción. primer trimestre? Bueno, en realidad la organogénesis es el problema. Después ya con un embarazo ya formado. O sea, el problema de los embarazos, para que ustedes tengan siempre una visión de médico generalista, después si siguen obstetra, bueno, o obstetricia van a tener una visión mucho más específica. El problema del embarazo es el primer trimestre. ¿Sí? El primer trimestre que contempla la famosa cuarta semana, la organogénesis y demás es donde más tenés que tener cuidado. Y los estudios de antibióticos o de fármacos justamente se hacen más que nada en embarazos del primer trimestre. ¿Sí? Pero los riesgos de teratogénesis y demás, casi todos en el primer trimestre. Si vos me preguntás a mí qué tendría que hacer con esa paciente, pasamos el primer trimestre y utilizo el tratamiento. Si bien la tricomona está descripta que es una probable amenaza prematura de parto, también es verdad que depende en qué mes estés. Si vos pasás del tercer trimestre a 2, 3 semanas más y haces tratamiento, no va a pasar nada, Celeste. Sería Ok, raro que justo haga entonces un si viene una aborto paciente espontáneo. a la guardia y me dice que tiene un flujo verdoso, no la trato si está en el primer trimestre. Exactamente. ¿Y sabes qué tendrías que hacer? Hacer una interconsulta con Eh, infectología en ese caso. ok, ¿Sí? ¿Por qué te digo bien. esto? Porque una cosa es que estés en un CAPS, otra cosa es que estés en un consultorio de demanda espontánea y otra cosa es que estés en un hospital grande, que por ahí agarrás tu teléfono y le decís, fulanita, infectóloga, ¿no? No me puedes ver una embarazada que ahí te la mando y ya la ve ahí, ya le pone tratamiento, o no le pone tratamiento y la cita y espera un poquito más a que pase bien estas semanas. Pero sí ameritaría, es una paciente inmunocomprometida, así que la interconsulta o derivación está más que bien, más que justificada. Ok, y otra consulta, Doc. Usted dijo que en el caso del hombre va a tener una secreción Purulenta. purulenta. En este caso, si me ingresa a la guardia diciéndome que tiene una secreción, ¿yo lo voy a medicar de forma empírica? Totalmente. O Si sea, no, porque si no, hay 100% de chances de que tenga una no, 100% prostatitis. no.
No, una Bueno, uretritis, altas uretritis. probabilidades de que tenga una uretritis por Exacto, gonococo o clamidia. Y exacto, lo voy a medicar siempre con ceftriaxona y acitromicina. exacto. Y lo voy a cultivar. Si tenés la posibilidad de hacerlo, sí. Si no, siguiendo las guías ministeriales, si es lo que hacemos literalmente trabajando, lo cubrimos. Lo que sí les pido es que no se olviden de pedirle las serologías, ¿eh? Que eso va a Ok. tardar, seguramente Doc, semanas. una consulta. En todo este examen físico, ¿hay que descartar EPI o no? No, ya me estoy yendo muy, muy No, ahora lejos. vamos con EPI, ahora vamos en un Ah, cachito. Por Eso ahora no, también porque vas a ver que quiero saber. EPI tiene una clínica muy particular, ¿eh? Tiene una clínica muy particular. Y la verdad que les digo que no me equivoco con decirles característica y no tengan miedo de comerse una EPI, porque las EPI que vimos nosotros en el hospital realmente le llaman la atención a cualquiera, al estudiante, al médico, al enfermero. Normalmente son cuadros importantes. Salvo que esté arrancando, pero si no, son cuadros que te vas a dar cuenta. Doc, una consulta. El Ujú. tratamiento para cervicitis, la citromicina dice que es 2 gramos y para Un, secreción uretral es 1 gramo. un ¿Hay gramo, un gramo. diferencia No, 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 ahí? no. Mira, 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 mira. Mira. Cervicitis. Cervicitis. 1 gramo y cetraxona. Exactamente igual que el paciente acá. Cetraxona, acitromicina. ¿Sí? Es que la de gonococo dice 2 gramos, por eso preguntaba. Claro, cuando lo cubrís solo. Yo lo que quiero es que cubran los Ok, dos, porque estamos haciendo el juntos. ejercicio de que vos no tenés la posibilidad de rescatar la bacteria. ¿Eh? ¿Qué pasó con esto? Nosotros le vamos a pedir sorología de transmisión sexual, ¿sí? Eso está claro. Ahora el tema de que si el paciente o la paciente tiene múltiples parejas sexuales, acá es donde normalmente muchas veces no se puede cortar la cadena. ¿Cuánto tendríamos que ir retrospectivo para no equivocarnos si metemos sífilis, gonococo, HIV? Tendríamos que ir 90 días, 60 para uretritis, pero en realidad 90 días si metemos también sífilis. Esto es importante que lo aclaren, porque al paciente hay que decirle, mira, si vos tenés contacto con la posibilidad de hablar con las parejas sexuales que tuviste, estaría bueno que se acerquen a la consulta y que hagan una consulta médica. Y normalmente el paciente no le quiere decir porque le da vergüenza y demás, y esos pacientes se terminan perdiendo. Siguen contagiando y así nunca terminamos con las infecciones de transmisión sexual. Pero sí tendría que estar, por lo menos, en nuestra consejería. En las infecciones pélvicas inflamatorias o enfermedades pélvicas inflamatorias, los dos gérmenes más grandes a cubrir va a ser clamidia, gonococo, pero van a ver que muchas veces es polimicrobiana. Entonces, viene una paciente sexualmente activa, con dolor en la región hipogástrica, como hoy hablábamos de esta paciente, le duele mucho, es un dolor importante, muy parecido a un abdomen agudo. O sea, ustedes palpan y a la paciente enseguida le duele, tiene defensa. Y hacer una palpación, ¿sí? Para hacer la movilización del cuello es muy fácil, chicos. ¿Por qué le digo que es muy fácil? Lo difícil es poner un espéculo, quizás para ver bien el cuello cuando uno no tiene la mano, pero simplemente se colocan unos guantes que ni siquiera hace falta que estén estéril, con un poquito de vaselina, ¿sí? Y con 2 dedos hacen la movilización del cuello. Les cuento que en la CEPI ustedes van a querer introducir en la zona vaginal, a la paciente ya le duele un montón. Pregunten características del flujo, pregunten métodos de barrera, pregunten hace cuánto que está. Fíjense en los vitales que tiene la paciente, si tiene fiebre, si no tiene fiebre. Normalmente son pacientes que tienen un flujo maloliente, a veces de color o a veces blanco, pero siempre maloliente, con toda la zona eritematosa. Y en un laboratorio de guardia común que ustedes le podrían mandar, los reactantes de fase aguda vienen positivos, vienen con leucocitosis. ¿Qué tendríamos que hacer acá? Cuando descartaron todos los abdomen agudo, un APEX, un embarazo ectópico, una endometritis, etcétera, y siguen con el diagnóstico presuntivo de EPI, hay dos maneras de tratarla. Antes decíamos todas las EPI se internan, hoy en día ya no es así. Todo dependiendo de la contención familiar que tenga la paciente, si está bien, si no está bien, si la paciente está febril, muy dolorida, etcétera, muchas veces se hace tratamiento inicial
Toda paciente que se interna se le toma muestra, se hace muchas veces hemocultivo, pero se le toma muestra del flujo y eso se manda a cultivar. Los cultivos tardan. En lo mejor de los casos, nosotros en el hospital empezamos a tener los primeros resultados del cultivo a las 72 horas. ¿Por qué digo primeros resultados? A veces dice, empieza a crecer un, no sé, gran negativo o uno en racimos, pero no te dice exactamente que no tenés el antibiograma, no tenés nada. Entonces vos más o menos vas orientando el tratamiento. Si nosotros tenemos una paciente que está bastante bien, que puede ir a la casa, que puede recibir el tratamiento, se lo podemos garantizar y no haber problema, ambulatoriamente usamos este segundo, ¿sí? Acitromicina más metronidazol. Pero fíjense que acá cambia algunas cositas. Primero que usamos acitromicina todos los días, a dosis máxima, por 7 días, y usamos metronidazol, una dosis más alta que la vaginosis bacteriana, porque acá la usamos cada 8 horas. Y son 14 días. ¿Sí? ¿Por qué no usamos el primero? Porque casi nunca conseguimos doxiciclina. ¿Sí? Entonces, esto sí lo tenemos siempre, o casi siempre, en el CAPS o en el hospital. ¿Sí? La CDC, esta Organización de Control de Infecciones, habla que cuando uno dice, vamos a describir la sintomatología de una EPI, que teníamos el dolor a la movilización del cuello, dolor a la palpación del útero, nosotros en Argentina hablamos de que el flujo purulento tiene que estar. Sin embargo, la CDC no. Esto tiene que ver muchas veces con la capacidad que tiene el paciente de acceder al sistema sanitario. ¿Vamos bien hasta ahora? Pero, doutor, yo me perdí en esta Ok. parte del flujo purulento. Tiene que estar, perdón, yo no entendí tan bien. ¿No entendí tan bien? ¿Y seguí? Sí, que tiene que estar el flujo purulento para decir que es una EPI, ¿no? No sé si entendí Claro, bien. cuando vos vas a los criterios que tenés para pensar en una enfermedad pélvica inflamatoria, normalmente es una paciente que está sexualmente activa, que tiene mucho dolor a la movilización del cuello, que tiene dolor en la zona hipogástrica, que tiene muchas veces fiebre, que tiene, no sé, los reactantes fases aguda positivos. Pero la CDC no habla del flujo purulento. El Ministerio de Salud de Argentina sí habla del flujo purulento, porque en la epidemiología argentina la mayoría de las EPIs tienen un flujo patológico. ¿Sí? ¿Por qué se los hago hincapié? Porque la anamnesis esto tienen que preguntarlo. ¿Eh? ¿Bien? Entonces, si no hay un flujo purulento, digamos, hay un flujo maloliente, pero tiene toda la sintomatología, no podría decir que es una EPI. En realidad, si vos tenés, vamos a poner fiebre, dolor hipogástrico, no tiene flujo purulento, ¿vamos bien? No tiene. Tiene dolor a la movilización del cuello. En realidad vos no lo vas a descartar una EPI porque no tenga flujo. Hacele el tacto y seguramente vamos a oler ese tacto. ¿Olemos muchas veces el flujo? Sí, doctores, muchas veces lo hacemos. ¿Sí? Muchas veces lo hacemos. ¿Eh? De hecho, van a ver en la residencia que estamos con nuestro instructor o lo que sea y le va a decir, mira, esto es olor a clamidia, esto es olor a Escherichia coli muchas veces, a Pseudomonas, son olores característicos. El olor a tricomona es muy característico, es olor a Fiji, a pescado. Sí, muchas veces ya se siente antes de hacer un tacto. ¿Eh? Pero sí, el Ministerio de Argentina recalca mucho, por eso también está en grande la palabra el flujo purulento. Vamos rápido con estas tres. Hablemos un cachito de sífilis, ¿eh? Una pandemia oculta en Argentina. Repasen los estadios, ¿sí? Recuerden, por favor, la problemática de no tratar una sífilis a larga data, ¿eh? Después prácticamente de unos 10, 15 años que podemos tener hasta problemas en la aorta. Estas son fotos del hospital, de la famosa sífilis primario. Este chancro que no duele, que se autocura, etcétera, etcétera. Pero hablemos qué hacemos en Argentina. Miren lo que va pasando en Argentina. La tasa de notificación va en aumento.
Esto está bueno, esto es positivo, esto quiere decir que los médicos estamos denunciando. Ahora miren la problemática. El pico lo tenemos entre nenas y nenes de 15 a 24 años. ¿Sí? Miren las embarazadas. Esto también quiere decir que nosotros hacemos estudios. Fíjense que a una embarazada normal le pedimos 3 veces serologías. Y esto que habla de la sífilis congénita, que lamentablemente, como siempre pensamos, mayor concentración de población, mayor sífilis. ¿Sí? Cuando nosotros sospechamos un paciente que puede tener sífilis, no revisamos solamente los genitales, revisamos también boca, revisamos palmas, revisamos la región dorsal, las famosas manchas en café con leche. Esto se revisa con guantes. Esto que parece tonto, esto se revisa con guantes. Diagnósticos diferenciales, una pitiriasis versicolor. Van a ver que dermatología, ustedes le mandan a algún paciente con alguna lesión dérmica y automáticamente sale el pedido de BDRL. Bueno, nosotros deberíamos hacer muchas veces lo mismo. Hablemos un poquito de y redondeamos el diagnóstico de sífilis. Nosotros pedimos BDRL. La BDRL, cuando ustedes la piden, ustedes pueden pedir cualitativa y cuantitativa. Muchos laboratorios, por ejemplo el del hospital, cuando sale reactiva, le hacen la cuantitativa, porque nos va a servir después para nosotros para tratamiento, para ir contando los famosos DIPS. Ahora, la FTA no se pide como rastreo. Eso es lo que quiero dejar en claro. Muchos laboratorios del hospital ya nos hacen la FTA también si la BDR le da positivo. Ahora, ¿podemos tener una BDRL positiva sin tener sífilis? Sí, en muy pocos casos y normalmente se da en patologías que tienen reumopatías, artritis reumatoidea, alguna colagenopatía. Pero es la minoría, doctores. Por eso, cuando veíamos embarazo, decíamos, BDRL positiva, el paciente se trata. ¿Sí? La pareja se trata. Después las estudiaremos. ¿Nos equivocamos? Sí, bueno, no hay problema. En el 98% de los casos es sífilis. En el 2% nos quedaría un falso positivo. En Argentina es muy difícil encontrar un paciente en sífilis primaria. Puede consultar, pero es muy difícil, tanto el hombre como la mujer. El hombre porque se pone cualquier crema y tiene la autorresolución, muchas veces esta crema triple esquema, esa que hablábamos la otra vez con corticoide, antibiótico y antimicótico. Entonces casi siempre usamos el tratamiento entero para la sífilis, que son las famosas 3 dosis. Una por semana, 3 dosis, penicilina 2.400.000, intramuscular, con solvente indoloro, ¿sí? Duele mucho. Nosotros queremos que el paciente termine las 3 dosis. Ustedes, antes había médicos que decían, bueno, si le gustó cómo se contagió, que le duela. No, no es así, chicos. Primero que nosotros no podemos ponernos en juez de nada y además que queremos que siga aplicándose las penicilinas. Si le duele un montón, lo más fácil que va a pasar es que el paciente no se lo aplique. Si nosotros tendríamos una sífilis primaria, usaríamos una sola dosis. Pero eso no pasa casi nunca. ¿Ok? Eso lo dejo bien en claro. Si el paciente es alérgico a los betalactámicos, usamos doxiciclina. 100 miligramos cada 12 horas, entre 28 y 30 días. Hay bibliografía que habla de 28 días, otra bibliografía que habla de 30 días. No hacemos más test de alergia a la penicilina. Eso también es importante que se lo lleven. Sí se firma muchas veces si el paciente nunca recibió betalactámicos y demás, como una especie de cuestionario, y se recomienda que la primera dosis se aplique en un lugar que tenga complejidad, una guardia, por si tiene alguna reacción anafiláctica que se pueda tratar. Antes se ponía una gotita de penicilina en el ojo para ver si el paciente respondía, o se ponía una dosis, un eslaboncito en la región anterior del antebrazo para ver si el paciente hacía un eritema. Pero ¿qué pasa? Yo le ponía la inyección. El paciente nunca había estado en contacto con la penicilina. No hacía nada. Después le dábamos 2.400.000 en una salita que estaba en el medio del campo y el paciente hacía una reacción anafiláctica. ¿Sí? Está disponible en el sistema público. La doxiciclina mucho más difícil de conseguir. Como habíamos visto en el embarazo, recuerden que está contraindicada la doxi, así que deberían indicar tratamiento de
de sensibilización para poder usar la penicilina benzatínica. ¿Cómo controlamos a este paciente? Eso está bueno que se lo lleven. Le pedimos una BRL a los 3 meses, otra a los 6, otra al año, otra a los 2 años. Y si la de los 2 años sigue dando, aunque sea poquito, los DIPS a los 36 meses. Recuerden que tenemos la cicatriz serológica. También piensen que muchos pacientes en este tiempo se vuelven a contagiar. No entendieron nada, se vuelven a contagiar. No es que su tratamiento tuvo una recidida. No, no, no. Se pueden volver a contagiar. Si ustedes están en caso de un paciente con sífilis, retrospectivamente se deberían estudiar las parejas 90 días. Por eso le decía que si viene un paciente con una enfermedad de transmisión sexual, lo ideal sería estudiarlo los 90 días. Y como se contagió de sífilis, se pudo haber contagiado de cualquier infección de transmisión sexual. Tengo nosotros acá en Esteban Echeverría, de una paciente que ya va por cuarta vez porque el marido o el novio, no sé, nunca se va a tratar. Pero Y te tenía bueno, una consulta. Con respecto a la desensibilización, ¿dejamos reservado solamente a las embarazadas o lo hacemos en público general? no, no, solamente es a la embarazada, Enrique, porque en el público en general tenés la posibilidad de darle doxiciclina. Así que tiene un excelente efecto terapéutico, poca tolerancia, pero tiene efecto terapéutico muy bueno. Hay algunos estudios que no quiero que lo indiquen, pero sí que vayan abriendo quizás el pensamiento, que hablan de la citromicina a dosis altas para cubrir sífilis. Eso déjenlo para el infectólogo, ¿sí? Porque tiene mucha tasa de recidida, así que ustedes quédense con Penny, que la mayoría de las veces la van a poder utilizar, y con doxiciclina como plan B, ¿sí? Doc, quando la VDRL viene positiva, digamos, yo tengo que confirmar con FTABS, ¿no? No es necesario. Si podés, sí. Si podés, sí. Si esa BDRL vino reactiva y no viene la cuantitativa, siempre está bueno tener la cuantitativa porque vos necesitas tener un valor después para controlarla. No es lo mismo que vos tengas 64 dips a que tengas 4. Y sin embargo, muchas veces viene reactiva igual. La FTA lo que haría es justamente confirmar la enfermedad y quedarte tranquilo que ese 2% de falsos positivos de la BDRL ya lo cubriste con la FTA. ¿Sí? Lo que no lo usamos para seguimiento, por favor, eso es un error gigante. No, yo sé. Más que nada para el diagnóstico, si este sería la FTA. Dale, gracias, doctor. Exacto, BDRL con FTA. Consulta. Ujú. Si tengo una infección pasada en el resultado del laboratorio, la voy a tratar igual, la trato con penicilina. Definime bien infección pasada. Si me vienen los deals, por ejemplo, creo que hasta 4 te indicaba Hasta una 4, infección pasada. claro, hasta 4 se considera cicatriz serológica. Eso quiere decir que el paciente o la paciente tuvo en su momento, pero no se trató. No, no, no. Quiere decir que tuvo y que le quedó una cicatriz serológica. Vos lo que tenés que hacer ahí es, mediante la anamnesis, decirle cuántas dosis recibiste, hace cuánto que hiciste el tratamiento y demás. Porque pueden quedar eso y no se trata, Celeste. Ok. ¿Sí? Em, no entendí. Claro, O vamos a sea que ponerle. puede tener eso, o sea que puede tener la cicatriz y se la pudo haber tratado. Si tuvo la cicatriz, normalmente se la trató y le quedaron unos dips muy bajitos, generalmente es menor o igual a Ah, 4, y vos no la volvés a tratar porque tenga eso. Por ejemplo, a los 2 años y medio tiene 3 de dips. No, no haces nada. y en ese caso no se trata. No se trata y no contagia, que eso sería lo importante. Perdón, ¿hasta cuántos deals no contagia? No, 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 no es que hasta cuántos dips no contagia. Se considera cicatriz serológica cuando tiene menor o igual a 4 y han pasado más de 2 años de su tratamiento. Ah, ok, ya ¿Sí? entendí, gracias. Por eso, cuando a vos te viene una BDRL reactiva, sí queremos saber la cuantificada porque queremos saber cuánto tiene. ¿Sí? No es lo mismo que venga 2 a que venga, no sé, 64, como normalmente viene cuando el paciente está en la fase activa. ¿Sí?
Herpes genital, muy frecuente de verlo, ¿sí? Muy frecuente de verlo. No vamos a hablar de la clínica porque es lo de ramillete, que arde, que duele, pero sí quiero que hagamos hincapié en esto. Primero, hacemos tratamiento si está dentro de las 72 horas. Si el paciente viene manifestando las lesiones y pasaron más de 72 horas, la evidencia dice que ponerle un tratamiento supresivo no hace nada. O sea, evolucionaría igual o no con la misma cantidad de fármacos. Nosotros vamos a usar aciclovir, que lo tenemos en el sistema público. El fanciclovir es más difícil de conseguir, así que quedémonos con lo que tenemos. Y en la primoinfección usamos 400 miligramos, ¿sí? Que es una dosis súper bien tolerada, 3 veces por día, o sea, cada 8 horas, de 7 a 10 días. Hago un paréntesis así. Si nosotros tenemos un herpes zóster, la dosis son 800 miligramos 5 veces por día. Digo para que vean que esta dosis es recontra baja y normalmente los pacientes andan bien. Si consultan, es mucho más frecuente que consulten por un herpes a que consulten por una sífilis, porque esto genera mucha angustia porque al paciente le duele mucho, ¿sí? Le quema, le duele. Tratamiento local no está recomendado, o sea que colocarle aciclovir en crema, la verdad que no tiene evidencia médica. A veces tenemos alguna muestra y la verdad que no hay ningún estudio que diga que sirva o que no sirva. Y recuerden que lo que contagia mucho, ya sea herpes virus 1 o 2, dependiendo de la zona que estemos hablando, si es genital o bucal, lo que contiene alta carga viral es el líquido de la ampolla, igual que pasaba en la varicela, ¿sí? Así que medidas de protección, tratamiento, y en el caso de que ustedes sospechen una inmunodeficiencia, obviamente que le solicitamos nuevamente la serología de transmisión sexual. Nos No queda ent- dengue. Sí, Perdón, no sí, entendí Enrique. esto de las 800 miligramos 5 veces por día, no entendí nada. Ah, no, no, que les daba para que comparen. En el herpes genital, nosotros usamos 400 miligramos cada 8 horas, ¿sí? 7 días. Es poquito. En un herpes zóster, ¿sí? Usás 800 miligramos 5 veces por día. Para que vean y se queden tranquilos que el paciente lo va a tolerar bien y va a andar bien. Nos quedaba dengue, ¿sí? Que lo vamos a charlar la clase que viene. Ahora les cargo esta clase. Miren que está cambiada con algunas cosas. Dengue está actualizado, tiene el tema de la vacunación. Después les voy a contar algunas particularidades de la vacuna. Y la clase que viene nos quedaría respiratorio y dengue, ¿sí? Si no llegamos a hacer clase de repaso, no se preocupen, porque en la clase presencial vamos a hacer repaso. Después voy a hablar con coordinación. Ustedes me dijeron que ese día, el 19, es el examen, que cursaban, ¿no? A la mañana. ¿Y a qué hora estarían en la facultad todos? Tipo 2 de la tarde, nosotros que estamos en Esteban Echeverría, tipo 2, 2:30. Yo O sea, creo, doctor, yo creo que si se habla con, cada uno habla con su CAPS o con su CESAC, que ese día rendimos, nos tendrían que dejar salir antes o no ir. ok. Vamos a poner el caso hipotético. Vamos a poner que, como decía Enrique, a las 12 estarían ya comidos o tienen que comer. Y qué Sin sé yo, comer. No, 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 por creo eso que quiero que coman, ¿eh? Quiero que coman, porque si hacemos una clase de repaso, la idea es que sea una clase de repaso de verdad, ¿eh? Así que bueno, vamos a igual ir dijo gestando. Damián allá, por lo menos en mi CESAC, que es muy charlable, ¿viste? La doctora no dijo que no pasa nada, si en algún día tenemos que faltar por algún motivo, no pasa nada. Ok, ok. Bueno, eso es lo que Incluso cuentan en la también facultad. cuando tenemos actividad en la facultad dice que no es necesario presentarse al CESAC. Ok, ok. Entonces así Bueno, sería. Claro. Igual creo que sería mejor aprovechar la clase de repaso, Doc. O Sí, sea, yo Doc, lo vería nosotros le más, damos prioridad a la clase de sí, repaso que ir al CESAC, porque sinceramente. bueno, no era la idea de la PFO, la cursada de los CAP debería ser muy nutrida, ¿eh? Pero sí, sí, presencial, Guzmán, en la facultad.
Y ya Doc, después perdón, tomamos el examen. Sí, perdón que le interrumpa. La verdad, yo estoy en un CAP, en realidad es un hospital y no son tan flexibles con el tema del, por más que tenemos bueno, bueno, bueno. laboratorio, es como que tenemos que presentar bien, en qué horarios. Así que Ok, si ok. usted puede hablar, sería La ideal. idea, sí, Gracias. sí, 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 sí. La idea sería que estén todos, no que estén a mitad, obviamente. Así que sí, que estén tranquilos. Nos quedan 2 semanas, así que hablo con coordinación y vemos si podemos hacer una clase. Recuerden el objetivo, ¿se acuerdan, no? Así que si no sirve, después no lo hago más esto, pero sí, creo que vamos a andar bien. Preguntaron el TRAPS de celiaquía. Yo pensé que estaba cargado porque tienen 2 clases de celiaquía, claro, es el mismo PowerPoint, así que ahí hubo un error de exportación. Este aula es nueva, así que se los voy a cargar y tienen que estudiar del TRAPS del Ministerio de Salud, enfermedad celíaca, pero se los voy a cargar. Esperen que leo el chat. Pará, hay un chat viejo. El esquema sería entonces nitrofurantoína, primera línea, sale cefalexina por resistencia, segunda línea fosfomicina y TMS. No, 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 no. Eso quedó claro, ¿no? Primera línea en cistitis, podemos utilizar nitro, fosfomicina o cefalexina. Embarazadas siempre urocultivo, obvio. La clase presencial, bueno, ahí Guzmán te dije que sería la clase de repaso, el mismo día al final. Sí, ahora cambio la plataforma Bruna el PowerPoint. ¿Sí? Bueno, doctores, nos vemos el jueves. ¿Sí? ¿Vamos bien? O más o menos. Vamos Bien, bien, dice Doc. Jessica. Bien, Doc. Doc, Muy buena la clase. de APS queda un parcial más o este era el Queda un último parcial más. control? Queda un Ah, parcial más. Sí. Y gracias. que agradezcan los que hicieron más de medicina familiar, porque si no era la rotación normal, los que habían no hecho los 2 cuestionarios quedaban libres. ¿Sí? Así que por suerte no, los feriados y esos no molestaron. ¿Eh? Bueno, el jueves nos vemos. ¿Sí? Que tengan buena semana, chicos. Gracias. Cuídense. Chao, Doc, Chau, chau. Muchas gracias, gracias. doctor. Gracias. Buenas noches. Chao, gracias.